bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de infección de vías urinarias en el recién nacido y el lactante. Bueno, como generalidades tenemos la definición de infección de vías urinarias como una invasión, colonización y multiplicación en la orina de agentes patógenos. Esto independientemente de la localización o presencia de los síntomas, porque como vamos a ver más adelante, las infecciones de vías urinarias en los niños, como también en los adultos, puede variar dependiendo la localización, ya sea como en forma de cistitis o de pielonefritis. Así también puede ser asintomática o con los síntomas que conocemos actualmente. En pediatría se considera que es el motivo de consulta más frecuente en relación al aparato urinario. Es de importancia abordar este tema y conocerlo a profundidad porque se dice que en el 30% de los casos de las malformaciones de riñón y tracto urinario pueden ser provocadas por una infección de vías urinarias. Y esta puede ser el primer signo de alarma que si no lo controlamos o tratamos adecuadamente puede llevarnos a una malformación en esas estructuras. También es la causa de infección bacteriana más común en niños y lo principal que debemos tener en cuenta en esta patología o en esta entidad es que se considera la causa más frecuente de fiebre sin foco aparente en niños menores de 3 años, por lo que se dificulta mucho el diagnóstico. Muchas veces, como comentábamos, puede ser asintomática y la única manifestación que puede tener el niño es una fiebre de origen desconocido. En cuanto a la importancia clínica, aumenta la mortalidad por urosepsis, esto ya sea por la presencia de un absceso renal o la complicación a una falla renal aguda. Ante un riesgo crónico, presentaciones repetidas de infección de vías urinarias pueden formarse cicatrices renales, que nos puede llevar a una enfermedad renal crónica en el 10% de los casos. Puede haber presencia de proteinuria y hasta en un 23% de los casos puede existir hipertensión. En cuanto a la epidemiología, tenemos dos factores muy importantes, la edad y el sexo del niño. La incidencia aumenta en los primeros años de vida y se invierte en la etapa prepuberal. En lactantes menores a 2 meses, la incidencia de infección de vías urinarias en niños no circuncidados es del 20.3%, mientras alcanza un 5% en niñas. Sin embargo, disminuye estas estadísticas en el primer año de vida, 3.7% de incidencia en varones y 2% en niñas. En cuanto a la etiología, tenemos que el 95% de los casos es causada por enterobacterias, de las cuales encabeza la lista Escherichia coli. Esta está presente en el 90% de las infecciones de vías urinarias en niñas y en el 80% en los niños. Esta tiene una importancia clínica por la asociación a daño renal y cicatrización en los riñones. Sin embargo, durante el primer año de vida también podemos encontrar otros agentes que son más frecuentes en esta etapa que en posteriores etapas de la vida, como Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Enterococcus o inclusive Pseudomonas. Estas tienen más riesgo de presentar urosepsis en el paciente pediátrico y especialmente Pseudomonas se caracteriza por la asociación que tiene con las malformaciones de vías urinarias, en presentarse en pacientes portadores de sondas o que están recibiendo antibióticos de amplio espectro. En cuanto a las vías de infección, lo más habitual o lo más común es una infección por vía ascendente, en la que existe la colonización del área periuretral por patógenos entéricos. Sin embargo, en el periodo neonatal, lo más frecuente es la vía hematógena o directa. Esto debido a procedimientos invasivos en el tracto urinario del paciente pediátrico. Para clasificar las infecciones de vías urinarias tenemos diferentes modos de dividirlas. Primero hablaremos del sitio de lesión. Como les había comentado en un inicio, esta puede ser una cistitis cuando es una infección del tracto urinario bajo, que se define como inflamación de vejiga o uretra.
En este, el riesgo de lesión al parénquima renal es bajo y la clínica la podemos encontrar como síntomas miccionales y ausencia de dolor lumbar. Sin embargo, cuando presentamos una pielonefritis, hablamos de una infección del tracto urinario alto. Aquí ya el riesgo para lesión del parénquima renal es muy alto y también está asociado a mayor riesgo de cicatrices corticales. Esta pielonefritis se puede definir como una infección piógena de la pelvis y del parénquima renal. En la clínica es característica la fiebre mayor a 38 grados centígrados, la presencia de dolor lumbar y el aumento en los reactantes de fase aguda. Otra manera de clasificarla es dependiendo de los episodios que presente el paciente. Puede ser una primera infección o que sea una infección recurrente, y esta a su vez se puede definir como resuelta o persistente o reinfección. También se puede clasificar dependiendo de la presencia o no de síntomas. Puede ser una bacteriuria asintomática, donde solo encontramos un recuento significativo de bacterias en orina, pero el paciente no presenta síntomas clínicos. Y también una infección de vías urinarias sintomática. Finalmente, debido a la evolución que presente esta infección, se puede determinar como aguda cuando evoluciona en 1 o 2 semanas, sobreaguda, evoluciona con manifestaciones sépticas y subaguda o de curso superior a 3 semanas. También hay que tener en cuenta las complicaciones que se pueden presentar ante la infección de vías urinarias. La podemos catalogar como no complicada, generalmente cuando afecta el tracto urinario bajo o en forma de cistitis. Aquí la morfología y la función renal se encuentran normales. ¿En qué pacientes podemos encontrar una infección de vías urinarias no complicada? En pacientes inmunocompetentes, mayores a 2 años, sin fiebre o menor a 38 grados, con presencia de síntomas miccionales, normohidratado y con un buen estado general. Sin embargo, cuando tenemos una pielonefritis, el grado de afectación ya influye en malformaciones urinarias, alteración mecánica o funcional renal. En los pacientes que suelen presentar pielonefritis o infección de vías urinarias complicadas, suelen ser recién nacidos, aquellos con síntomas de pielonefritis, presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados, pacientes tóxicos, deshidratados y que han tenido una falla terapéutica en un lapso de 48 a 72 horas de iniciado el tratamiento. Existen diferentes factores de riesgo que pueden determinar o influir en la presencia de una infección de vías urinarias en pacientes pediátricos, principalmente disfunción vesical o intestinal, anormalidades del tracto urinario, que éstas se pueden dividir en estructurales o funcionales. Otro factor de riesgo importante, como hemos mencionado en un inicio, es la presencia de una sonda, inmunosupresión, pacientes neonatos y sobre todo niños sin circuncisión. Existen criterios clínicos bioquímicos que nos pueden alertar sobre una posible afectación renal. Tenemos estos criterios clínicos cuando el paciente presenta al menos 3, es decir, 3 signos clínicos o bioquímicos o más, sugiere infección de vías urinarias altas. Lo que ya habíamos comentado, esto nos puede llevar a un mayor riesgo de afectación en la morfología y en la función renal. Sin embargo, con 2 o menos de estos criterios, nos puede hablar de una infección de vías urinarias no complicada. Como parte del diagnóstico es muy importante el interrogatorio a la madre, padre o cuidador. De vital importancia es interrogar si el paciente cuenta con cirugías previas o sobre todo, y más específico, que haya sido portador de una sonda vesical. Investigar el sitio de infección, el número de episodios, la sintomatología y las complicaciones que se han presentado. La ingesta de líquidos, el retraso podoestatural, el aseo del área genital, sobre todo femenina, los hábitos miccionales e intestinales. Ahora, vamos a ver la clínica, esto de acuerdo al grupo de edad.
En menores de 3 meses, los síntomas más comunes son fiebre, irritabilidad, vómito, letargia y la guía NICE en el 2018 mencionaba que las madres que son más observadoras pueden darse cuenta cuando el paciente siente dolor, el niñito siente dolor al momento de la micción, entonces son crisis de llanto que coinciden con la micción. El rechazo al alimento puede ser común o no. Ahora, en niños mayores de 3 meses, tenemos también la clasificación en pacientes preverbales o verbales. Dentro de los primeros, el más común es la fiebre, y sobre todo, fiebre de origen desconocido. En la etapa verbal, lo más frecuente son síntomas urinarios, como frecuencia y disuria. También es común presentar dolor abdominal, vómito, hiporexia, disfunción del vaciamiento urinario, incontinencia transitoria y, ante episodios crónicos, hipertensión arterial. Ahora bien, la exploración física es de vital importancia y documentar los signos vitales, sobre todo la presión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca. También aspectos nutricionales, valorar el crecimiento, el neurodesarrollo y finalmente el estado general, dentro del cual se incluye la hidratación. Más específicamente en la exploración física debemos ahondar en la palpación abdominal en busca de una masa suprapúbica, que esto nos puede hablar de una obstrucción en el trayecto urinario, constipación o inclusive que el paciente presente dolor lumbar. En la columna vertebral, pensando en meningocele, miembros inferiores que nos pueden hablar de debilidad o falta de coordinación y nos orientan a un daño neurológico, y en los genitales masculinos y femeninos que nos pueden hacer sospechar de una malformación o una obstrucción que esté causando la infección de vías urinarias. Para el diagnóstico se considera como gold estándar al urocultivo. También es de vital importancia tomar una muestra de orina, ya sea de 24 horas, o la interpretación con tiras reactivas. En cuanto a la técnica de recolección de orina, es importante tomar en cuenta si el paciente ya controla o no los esfínteres. En aquellos niños recién nacidos o que aún no controlan el esfínter, tenemos la bolsa adhesiva o bolsa urinaria, que es un método no invasivo, sencillo y que se recomienda en aquellas situaciones no urgentes. La desventaja es que se contamina muy fácilmente y puede darnos hasta un 75% de falsos positivos. Para el diagnóstico neurocultivo con una bolsa adhesiva se considera más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de un germen, cualquiera que sea, en presencia de síntomas. También mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en ausencia de los síntomas. Para realizar un cateterismo vesical, la ventaja es que puede tener hasta un 99% de sensibilidad y especificidad. Ese es un método de confirmación en situaciones urgentes, sin embargo es un método invasivo y que tiene también riesgo de contaminación. Para el diagnóstico con el urocultivo en un cateterismo vesical es a partir de 1.000 o 50.000 unidades formadoras de colonias. La punción suprapúbica es el método más invasivo, sin embargo es el que menos probabilidad de falsos positivos o de contaminación podemos encontrar. Aquí, como en la vejiga, se supone que es una cavidad estéril y la orina que se recolecte ahí es estéril, pues cualquier crecimiento de unidades formadoras de colonias en la punción suprapúbica nos puede hacer el diagnóstico de infección de vías urinarias. Ahora en niños más grandes con control de esfínteres tenemos la recolección de orina por el chorro medio. Una desventaja es que fácilmente se contamina. Y para el diagnóstico con la recolección de orina por chorro medio es de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen.
En esta diapositiva les dejo las técnicas de recolección de orina, sobre todo para la bolsa de plástico. Las técnicas de recolección de orina mediante el cateterismo vesical, hay que tener en cuenta que hay mayor riesgo de trauma a uretra. Y es el método o la técnica de elección en aquellas niñas, sobre todo menores a 2 años, que tienen fiebre sin un foco aparente. En cuanto a la punción vesical suprapúbica, hay que tener en cuenta que se realiza a 1 centímetro por encima de la superficie del pubis. Ya finalmente les resumí en esta tabla el diagnóstico por las diferentes técnicas de recolección de orina. Ahora, en las tiras reactivas es ideal en pacientes mayores a 3 meses, pero que sean menores de 3 años. Aquí se presentan las características en el examen general de orina en tiras reactivas y la sensibilidad y especificidad. Podemos encontrar que ante la presencia de esterasa leucocitaria positiva y nitritos positiva, tenemos una sensibilidad del 93% y una especificidad del 72%. La prueba con mayor especificidad es los nitritos positivos y la prueba con mayor sensibilidad cuando se encuentran ambos. Finalmente, tenemos la interpretación de las tiras reactivas y la acción o manejo que debemos tomar en el paciente. Ante la presencia de esterasa leucocitaria y nitritos positivos, lo más probable es que se encuentre o que se trata de una infección de vías urinarias y debemos dar un antibiótico. Cuando solamente los nitritos son positivos, todavía es probable ese tipo de infección y se debe tomar un urocultivo antes de iniciar un tratamiento. Cuando solamente es la esterasa leucocitaria, se toma un urocultivo y un sedimento, y solamente cuando el paciente presente signos clínicos muy evidentes de infección de vías urinarias, podemos optar por darle un antibiótico. Cuando ninguno de los dos está presente, no se le da un antibiótico, la probabilidad de infección de vías urinarias es muy mínima y tampoco se hace un urocultivo ni microscopía. Ahora, otras características ahora del examen general de orina es la presencia de bacteriuria y piuria. Ante las dos presentes, lo más posible es una infección de vías urinarias. Sin embargo, cuando no existe bacteriuria en la orina, no hay presencia de bacterias, se le puede dar un antibiótico cuando presente la piuria, solamente si hay clínica evidente de infección de vías urinarias. Si ninguna está presente, pues no es probable y no se le da nada. Ahora las técnicas de imagen. El ultrasonido renal y vesical es el gold estándar para malformaciones renales, para identificarlas. Dependiendo de la guía que consulten, por ejemplo, la National Institute for Health and Care Excellence, nos recomiendan realizar un ultrasonido renal y vesical, ya sea después del primer evento de infección de vías urinarias febril o complicada en niños menores de 6 meses o cuando son mayores de 6 meses pero tienen infecciones recurrentes. Sin embargo, la American Academy of Pediatrics recomienda después del primer evento de infección de vías urinarias febril en niños de 2 a 24 meses. Ahora la cisto-uretrografía es el estándar de oro para observar reflujo vesicoureteral. Tenemos aquí las condiciones o las recomendaciones de estas diferentes guías para realizar la cisto-uretrografía, ya serían menores de 6 meses con IBU atípica o recurrente, con malformaciones diagnosticadas por ultrasonido o por una historia previa de reflujo vesicoureteral. La americana recomienda de 2 a 24 meses después de la segunda IBU febril o después de la primera IBU febril con malformaciones renales o reflujo vesicoureteral grave. Aquí está otra imagen. La gammagrafía con DMCA. La NICE no la recomienda como rutina, la americana tampoco, pero la NICE es un poquito más abierta o más flexible en cuanto a las indicaciones. Lo recomiendan inclusive
4 o 6 meses después de infección de vías urinarias recurrentes. Aquí está una imagen. Olvidaba comentarles, en la gamografía con DMCA es indispensable para la evaluación de cicatrices renales y sus estadios. Tenemos que tener en cuenta pacientes que requieren mayor investigación o ahondar más en ciertos datos ante la presencia de una infección de vías urinarias, ya sea recurrente o como preinfección. Aquellos con fiebre recurrente o etiología incierta, que tienen un diagnóstico prenatal de anormalidades renales, pacientes con estreñimiento crónico, alteraciones en el vaciamiento vesical y sobre todo lesiones espinales por la grande asociación que tiene con las infecciones de vías urinarias. Ahora sí, dando un tratamiento. Pues bueno, aquí es de vital importancia recordar que las infecciones de vías urinarias deben ser diagnosticadas y tratadas a tiempo. Esto es lo más importante para prevenir las complicaciones que ya mencionábamos, como cicatrices renales y la hipertensión arterial o enfermedad renal crónica. En los antibióticos va a depender la elección del antibiótico según la edad del paciente y el sitio de infección, porque aquí en esta columna azul les pongo las contraindicaciones. Ahora, dependiendo del sitio de infección. Cuando es una cistitis, se recomienda la nitrofurantoína, la combinación de trimethoprim con sulfamethoxazol o una cefalosporina de primera o segunda generación, cuando no son complicadas. Sin embargo, ante una pielonefritis o una IBU complicada, lo ideal es dar ampicilina más un aminoglucósido. También puede ser una cefalosporina de tercera generación durante 14 días y es importante iniciar en los primeros 3 a 5 días por vía parenteral y continuar después por una vía oral. Aquí la manera de hacer el cambio de vía de administración del medicamento no es exactamente en cuanto a los días, sino la mejora que tenga el paciente, que baje la fiebre, que mejoren los signos clínicos y pues por supuesto que tolere la vía oral. En cuanto a las contraindicaciones de los antibióticos, está totalmente contraindicado en prematuros y recién nacidos la administración del trimethoprim con sulfamethoxazol y la nitrofurantoína en aquellos pacientes menores de 3 meses de edad. Existe una controversia en cuanto a si es adecuado o no dar antibióticos de manera profiláctica en aquellos pacientes. Sin embargo, la NICE y un artículo de la Pediatría Mexicana recomiendan que se puede considerar en aquellos pacientes que tienen infecciones con alto riesgo de daño renal, ya sea por un reflujo vesicular severo, que tengan pielonefritis recurrente o que esté demostrada la obstrucción del tracto urinario. Y aquí se puede considerar el uso de trimethoprim con sulfa o nitrofurantoína, un cuarto de la dosis normal por las noches todos los días. Sin embargo, no hay evidencia de que dosis bajas y prolongadas del antibiótico pueden prevenir las infecciones de vías urinarias y por lo mismo de que son tratamientos diarios, no son muy baratos, pues no hay apego a este y puede generar una resistencia bacteriana. Gracias, si te gustó el video no olvides darle like, compartir, suscribir